Ok, muchachos, vamos a finalizar con este apartado de clases de las enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas, culminando con lo que serían las restrictivas, que son las que faltan, teniendo en cuenta que estas enfermedades son aquellas donde hay una limitación de la expansión del pulmón por causa de algunas alteraciones que se puedan producir en el parénquima pulmonar o de algunas enfermedades pleurales de la pared torácica o afecciones neuromusculares como por ejemplo la escoliosis. Además de esto, se debería tener bastante en cuenta que ellas van a caracterizarse más que todo por lo que sería una disminución de la capacidad orbital y por un volumen pulmonar bastante pequeño en reposo. Eso sucede de manera habitual. Pero la resistencia a las vías respiratorias, lo que se va a relacionar más que todo con el volumen pulmonar, no está aumentada. ¿Okay? Eso es algo que deben tomar muy en cuenta. Es importante mencionar también que las enfermedades que van a producir estas fisiopatologías restrictivas son las enfermedades pulmonares parenquimatosas, las anomalías de la pared torácica y de la pleura, así como también las enfermedades neuromusculares. Sin embargo, en este apartado yo solamente voy a hablarles sobre la fibrosis pulmonar intersticial difusa, la sarcoidosis, la neumonitis por hipersensibilidad, que también la conocemos como alveolitis alérgica extrínseca, y por último de la asbestosis. Para comenzar, tendríamos primeramente lo que sería la fibrosis pulmonar intersticial difusa, como mencioné anteriormente, que esto más que todo son un grupo variado de algunos trastornos inflamatorios que van a ser difusos, como su nombre lo dice, que van a afectar las vías aéreas inferiores, y esto causa, más que todo, está causado por la inflamación y por la fibrosis de las paredes alveolares, y también por el engrosamiento del intersticio que las va a rodear a ellas, ¿ok? Entonces, cuando el pulmón se encuentra afectado por diversas enfermedades pulmonares intersticiales, lo que va a pasar es que el tejido de los alvéolos se va a inflamar y se va a volver bastante rígido. Entonces, para él va a ser bastante difícil expandirse completamente. Entonces, este intersticio anormal lo que va a hacer es limitar lo que sería el suministro de oxígeno al cuerpo, y a su vez también va a limitar la eliminación de dióxido de carbono del mismo. ¿Ok? Entonces, a medida de que esta enfermedad va avanzando, el tejido de soporte se va cicatrizando y por consecuencia se van a ensanchar las paredes alveolares. Y de esta manera se van a disminuir aún más lo que sería la función pulmonar. Y en algunos casos, esta inflamación puede estar confinada a solamente una o muchas más áreas del pulmón. Sin embargo, por lo general, como su nombre lo dice, va a ser una enfermedad difusa, es decir, que va a ocurrir a lo largo de ambos pulmones. En lo que respecta a la fisiopatología de la misma, se debe tener muy en cuenta que el rasgo principal de esto siempre va a ser el engrosamiento que va a producir en el intersticio de la pared alveolar. En un principio de esta enfermedad va a existir lo que sería un infiltrado con linfocitos y células plasmáticas. De manera posterior van a aparecer fibroblastos y van a depositar más que todo gruesos haces de colágeno. Y estos cambios debemos tener bastante presente que pueden ser dispersos, pueden ser de forma irregular, más que todo dentro de los pulmones. Y en algunos pacientes, no en todos, se va a observar un exudado celular, que va a estar formado más que todo por macrófagos y otras células mononucleares que se van a ubicar en el interior de los alvéolos al inicio de la enfermedad. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos descamación. Y finalmente, se va a destruir todo lo que sería la arquitectura celular, y la reparación va a producir múltiples espacios quísticos que van a estar muy llenos de aire y van a estar formados también por lo que serían los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios, que van a estar dilatados. Y esto es muy importante porque se va a denominar pulmón empanal. En lo que respecta a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, se va a tener en cuenta que el paciente va a llegar o a menudo va a manifestar disnea, que se va a manifestar siempre de manera típica mientras el paciente realiza algún tipo de esfuerzo. Y también se va a observar una respiración superficial bastante rápida. En algunas ocasiones, no en todas, o sea, a veces suelen tener alguna tos irritante no productiva, tampoco van a presentar fiebre, hemoptisis, dolor torácico ni ningún síntoma específico. Cuando se procede a realizar la exploración,
Generalmente se va a observar una ligera cianosis en reposo. Esto más que todo va a ocurrir en los casos de pacientes que tengan ya la enfermedad muy avanzada, que estén en un estado grave, y esta va a empeorar muchísimo más con el esfuerzo. Cuando se va a ocultar, se van a escuchar lo que serían los crepitantes finos, que mayormente se denominan como estertores, y se van a escuchar en los dos campos pulmonares, especialmente cuando la gente termina de inspirar, o sea, al final de la inspiración. Y también va a ser habitual la presencia de acropaquia. Por su parte, en la radiografía de tórax se va a mostrar un patrón reticular o retículo nodular, más que todo en las bases, y también algunas sombras irregulares cerca del diafragma que podrían deberse a telectasias basales presentes. Ahora bien, cuando la enfermedad se encuentra en estados avanzados, se va a desarrollar, como les mencioné anteriormente, una apariencia de panel, que se va a apreciar mejor en una tomografía computarizada de tórax. Esto se debe más que todo a los espacios aéreos múltiples que van a estar rodeados por el tejido engrosado, que como les dije es una de las principales características de esta enfermedad. Además, la tomografía computarizada también va a poder mostrar algunas vías aéreas que se van a abrir mediante el tejido fibroso circundante. Es decir, nos van a dar cuenta si existe la dilatación de tracción, que es un fenómeno que es muy producido por esta enfermedad. Además de esto, se debe tener en cuenta que los pulmones van a ser típicamente pequeños y los diafragmas van a estar más elevados de lo normal. Además de lo que les mencioné anteriormente, en esta enfermedad, cuando ya llega a unas etapas avanzadas, se va a desarrollar lo que sería el cor pulmonar, que no es más que una afección que va a causar insuficiencia del lado derecho del corazón, la cual podría ser provocada por la presión arterial alta, que está bastante prolongada en las arterias pulmonares y en el ventrículo derecho del corazón. Muy bien, estas enfermedades de manera general van a progresar de manera insidiosa y los pacientes lamentablemente suelen morir por insuficiencia respiratoria terminal a los pocos años de habérseles diagnosticado esta enfermedad. Sin embargo, algunos enfermos también van a desarrollar ciertas exacerbaciones agudas que se van a presentar a cabo de días o semanas y se van a acompañar de un riesgo de mortalidad muy alto. Ahora bien, ¿en qué nos basamos nosotros para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar? Muy bien, primeramente encontramos los exámenes de sangre, porque estos más que todo nos van a ayudar a identificar si hay algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el escleroderma y la artritis reumatoidea, que en algunas ocasiones suelen estar asociadas con la enfermedad pulmonar intersticial. A su vez, también entra por acá lo que sería la espirometría, donde se va a medir principalmente la cantidad de aire que los pulmones van a poder contener y la rapidez con que el aire se mueve dentro y fuera de los pulmones. Entonces aquí, como es una enfermedad restrictiva, esta espirometría mayormente nos va a ayudar a determinar si existen ciertos problemas para que entren aire a los pulmones. También entraríamos en cuenta lo que sería la oximetría de pulso, que es un examen que va a utilizar un dispositivo llamado oxímetro, que se va a colocar en la punta de los dedos para medir la saturación de oxígeno de la sangre. También podrían tomarse en cuenta los rayos X de tórax, porque los patrones de daño pulmonar que van a estar asociados a diversos tipos de estas enfermedades pulmonares intersticiales van a ser a menudo identificables con estos exámenes de rayos X. Y también son bastante importantes porque se podrían utilizar para seguir la progresión de la enfermedad. También estudios por imágenes por tomografía axial computarizada del tórax, que se va a utilizar para ver más que todos los detalles finos que hay en el intersticio, que quizás en los rayos X podrían no ser visibles. Y en algunos casos esto podría ayudarnos mucho a confirmar un diagnóstico específico, como por ejemplo la fibrosis pulmonar idiopática. Y esto en muchísimas ocasiones lo que hace es evitar que se realice una biopsia pulmonar. Aunado a todos estos métodos diagnósticos, también tenemos en cuenta la broncoscopia y la biopsia, donde, como todos sabemos, se va a extraer una pequeña muestra del tejido que se quiere estudiar, de manera pues que podamos determinar si existe algún signo que
nos apunte a un hallazgo determinado que respecte a esta fibrosis. Y por último, el método diagnóstico correspondería a la biopsia quirúrgica, que en muchas ocasiones podría ser necesario para obtener una muestra de tejido mucho más grande que lo que se pueden conseguir con solamente aplicar la broncoscopia. Ahora bien, pasemos al otro tema, que sería la sarcoidosis, que es una enfermedad que va a estar caracterizada mayormente porque va a haber una presencia de tejido granulomatoso que tiene un aspecto histológico característico, pues. Y no solamente puede aparecer en el pulmón, sino que aparece con bastante frecuencia en otros órganos distintos a él. Teniendo en cuenta la anatomía patológica de esta enfermedad, como les mencioné anteriormente, su lesión característica va a ser un granuloma epitelioide no caseificante. Ahora ustedes se preguntarán qué es esto. ¿Qué es un granuloma no caseificante? O sea, con esto les quiero decir que no va a haber presencia de una necrosis casificante. Es decir, esta región del granuloma no va a tener lo que sería las necrosis eosinofílicas glandulares o detritos celulares. Ahora bien, este granuloma epitelioide va a estar compuesto por grandes histocitos con células gigantes y también por linfocitos. Esta lesión, como les mencioné anteriormente, no va a ser única de los pulmones porque puede aparecer además de ello en los ganglios linfáticos, en la piel, los ojos, el hígado, el vaso y en muchísimas otras localizaciones más. Es importante mencionar también que cuando esté en el pulmón, en la enfermedad avanzada se van a observar varios cambios fibróticos en las paredes alveolares. Respecto a su fisiopatología, esta es bastante desconocida. Sin embargo, algunos estudios han arrojado que es probable que exista una base inmunológica que ayude al desarrollo. ¿Okay? Porque una posibilidad sería que un macrófago alveolar va a reconocer a un antígeno desconocido. Entonces, lo que va a hacer es que va a causar la activación de un linfocito T y a su vez se va a producir interleucina 2. Entonces, el macrófago que se va a activar también puede liberar varios productos que van estimulando fibroblastos. Y esto básicamente lo quería explicar por qué hay depósitos de tejido fibroso en el intersticio. De acuerdo a las manifestaciones clínicas que podemos observar aquí, se va a identificar por múltiples etapas, es decir, por estadios, de acuerdo a los hallazgos radiográficos que tengamos. Primeramente, el estadio 0, los pacientes no van a presentar afectaciones intratorácicas evidentes, aunque una tomografía computarizada sí va a poder mostrar un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos mediastínicos. Es decir, va a poder demostrar si hay alguna linfadenopatía. En el estadio número 1, por su parte, van a existir adenopatías iliares bilaterales y a menudo se van a presentar con adenopatías paratraqueales derechas. Se debe tener en cuenta que aquí tampoco hay alteraciones de la función pulmonar y cuando este estadio se va a acompañar de poliartragia y eritema nodoso, se denomina el síndrome de Lofgren, que básicamente este sería como una variante aguda de la sarcoidosis, que va a tener como principales características fiebre, va a presentar eritema nodoso, adenomegalias iliares pulmonares y también artritis. Generalmente este síndrome va a tener un curso bastante benigno que va a estar autolimitado y a su vez van a contrastar con las formas crónicas que requieren uso de corticoides y bueno, tienen tendencia a la recidiva. En el estadio número 2 va a haber adenopatías iliares, al igual que opacidades reticulares de mayor significancia en la zona media y superior del pulmón. En el estadio número 3 se van a poder observar opacidades reticulares en las zonas pulmonares superiores, medias y también retracción de la adenopatía iliar. Y el último estadio, que es el número 4, se va a presenciar fibrosis, más que todo en los lóbulos superiores, y generalmente se van a poder apreciar volúmenes pulmonares bajos y dilatación de la tracción. Terminando con la sarcoidosis, procedemos a hablar un poco acerca de la neumonitis por hipersensibilidad, que también se le denomina como alveolitis alérgica extrínseca. Y esto es un poquito más largo de todas las enfermedades que vamos a abordar
Muy bien, ahora para ponerlos en contexto, muchachos, se debe tener en cuenta que esta es una enfermedad pulmonar del parénquima que se va a desarrollar como resultado de reacciones de hipersensibilidad que pueden ser tipo 3 o tipo 4, aunque la última que les mencioné es mucho menos probable que la 3, ¿ok? Por lo general se produce por hipersensibilidad de tipo 3. Esto se produce por la inhalación de polvos orgánicos, ¿ok? Y es importante que ustedes tengan en cuenta que esto no solamente puede pasarle a los trabajadores, sino a personas que estén en una casa donde haya un ambiente húmedo, donde haya moho, porque bueno, estos pueden inhalar todas estas partículas y se puede producir esta neumonitis, porque o sea, básicamente ella está basada en una hipersensibilidad a esos alérgenos. El cuerpo no los tolera de manera correcta. Sin embargo, más que todo la exposición a todos estos antígenos va a ser más que todo ocupacional, pero también, como les dije, puede presentarse como respuesta a antígenos en el hogar. Los ejemplos más comunes de estas neumonitis van a incluir el pulmón del granjero causado por las esporas de Actinomyces thermophilus que se van a producir por el heno mohoso. También el pulmón de criadores de aves causado por antígenos apícolas en plumas y excremento de aves, así como el pulmón de los acondicionadores de aire y la vagafosis, que se da en trabajadores de cañaverales. Ahora bien, ¿en qué se basa la anatomía patológica de esta neumonitis? Bueno, aquí las paredes alveolares van a estar bastante engrosadas y van a estar además infiltradas por linfocitos, por células plasmáticas y también por algunos eosinófilos con acumulación de histocitos que en ciertas zonas donde ellos se encuentren mayormente ubicados van a causar pequeños granulomas. Entonces, los bronquiolos pequeños son los que van a estar más afectados y puede en algunas ocasiones haber exudado a la luz de esto. Y bueno, por lo general hay cambios fibróticos, pero estos se dan más que todo en los casos más avanzados, cuando ya la exposición al antígeno va a persistir por un largo plazo, es decir, es muy frecuente, casi que todos los días. Para ahondar acerca de las manifestaciones clínicas, primero tengo que acotarles que esta está dada en una forma aguda y en una forma crónica. Ok, primeramente, en la forma aguda se va a observar disnea, fiebre, escalofrío, tos 4 a 6 horas después de la exposición y va a continuar durante 24 a 48 horas. Así como también el paciente frecuentemente va a presentar una gran disnea en reposo, que se va a acompañar con crepitantes finos por ambas zonas pulmonares. Y bueno, aquí la radiografía torácica puede ser bastante normal. Sin embargo, los infiltrados micronodulares van a estar presentes o se ven opacidades de tipo vidrio esmerilado en las imágenes torácicas tomadas por las tomografías computarizadas. Y por su parte, su forma crónica es donde los pacientes van a acudir al centro médico porque van a presentar una disnea progresiva que por lo general va a tener años de evolución. Y en esta, la fibrosis de los lóbulos superiores va a ser bastante común y va a ser visible tanto en la radiografía simple de tórax como en la tomografía torácica. Ahora vamos a pasar a lo que serían los tipos de estas neumonitis y nos vamos a basar en el cuadro que ustedes están viendo en la diapositiva, que diría que es el tipo de exposición a polvos orgánicos de la neumonitis por hipersensibilidad, y tenemos aquí el nombre de la entidad de acuerdo al antígeno causal y al lugar de exposición del mismo. Sin embargo, allí está la imagen de la diapositiva para que ustedes la vean, porque no voy a andar mucho en esto, porque se va a hacer el tema bastante largo. ¿Okay? Solamente les voy a nombrar algunas, las que yo considero que son más importantes. Entre ellas, el pulmón del granjero, que como anteriormente les mencioné en un principio, cuando estábamos comenzando con la neumonitis, puede ser causada por el Actinomyces vulgaris y también por el Micropolispora faeni. Entonces, el origen de exposición para esto sería el heno enmohecido y también el abono, así como también el pulmón de los cuidadores de aves, que se da por proteínas aviarias que están presentes en excretas y plumas de palomas, pichones, pericos, entre otras aves también. La otra es la vagasosis, que es el Thermactinomyces sacchari, que es causado por la caña de azúcar enmohecida. O sea, si se dan cuenta, la mayoría de estas enfermedades surgen por un
por una exposición al moho. También se presenta el pulmón de los recogedores de hongos causado por el Micropolyspora faeni y el Thermactinomyces vulgaris y también el Thermactinomyces viridis, que el origen de exposición de estos es el estiércol de hongos. Uno muy importante que deben tener en cuenta, muchachos, es la neumonitis por el uso de ventiladores y nebulizadores, cuyo antígeno responsable es el Thermactinomyces vulgaris, el Thermactinomyces candidus y la Micropolyspora faenis y varios hongos amibas. Esto se va a dar, o sea, el origen de exposición para esto va a ser polvo del equipo de aire acondicionado, hornos de calderas, nebulizadores, humidificadores, etc. Otro también es el pulmón de los trabajadores de plástico, que se da por el anhídrido trimélico, el pulmón de los pulidores de porcelana, que se da por el disocianato de tolueno, que el origen de exposición de esto serían los catalizadores de pintura. Y bueno, muchísimos más que pueden ampliar ustedes viendo esta imagen que se presenta en la diapositiva. En lo que respecta al diagnóstico de esta neumonitis, tenemos que tener en cuenta que no va a haber ningún dato clínico o bien sea de laboratorio que sea preciso para diagnosticarla, ¿ok? Entonces lo que se va a hacer es reunir una serie de datos que va a estar en forma conjunta, de manera que se pueda elaborar un diagnóstico definitivo, preciso y oportuno. Ok, ahora en este cuadro número 4 ustedes van a poder observar lo que serían los criterios requeridos para hacer este diagnóstico. El primero de ellos es la historia de la exposición, donde se va a evidenciar la exposición a una partícula orgánica que sea lo suficientemente pequeña para penetrar hasta el parénquima pulmonar. La segunda sería la resolución al retiro, es decir, los cese de los síntomas después del retiro de la exposición antigénica. La tercera serían los síntomas y signos que pueda presentar el paciente, es decir, sus episodios de disnea, que frecuentemente van a estar acompañados de tos seca, fiebre, malestar general, y que generalmente van a ocurrir en algunas horas después de la exposición al antígeno. También son importantes los hallazgos radiográficos, donde se va a evidenciar un patrón intersticial de tipo nodular o retículo nodular en la fase aguda, el cual va a estar acompañado de llenado alveolar, mientras que en las crónicas se va a apreciar más que todo la imagen en panal de abeja. En los hallazgos tomográficos vamos a encontrar lo que sería la presencia de opacidad en vidrio despulido, que va a ser bastante difusa, con distribución en mosaico y atrapamiento de aire en la fase expiratoria, o bien la presencia de nódulos mal definidos de localización broncocéntrica en forma difusa, con imágenes reticulares apicales y engrosamiento de la vaina broncovascular, que va a estar asociado a ectasias y masas fibróticas del pulmón. Así como también las pruebas de difusión pulmonar, donde se va a evidenciar un patrón restrictivo por disminución en los volúmenes y capacidades pulmonares. También la prueba de retos, donde se va a evidenciar la presentación de síntomas, cambios funcionales y radiográficos unas horas después de la provocación de la nebulización del antígeno del cual se está sospechando. También la biopsia pulmonar, donde se va a observar si hay presencia de un infiltrado intersticial difuso que sea de predominio peribronquiolar. También el lavado bronquialveolar, donde se va a observar si existe la presencia de linfocitos con predominio de linfocitos TCD8. Y por último, los anticuerpos, donde va a haber presencia de anticuerpos séricos específicos para el antígeno bajo sospecha. Ok, ahora bien, se debe tener en cuenta que hay un siguiente cuadro de criterios diagnósticos, donde la combinación de esta serie de datos que les acabo de mencionar va a tener relevancia en los siguientes puntos. O sea, se va a hacer una encuesta al paciente teniendo en cuenta la sospecha clínica ante un antecedente de exposición conocido, un alérgeno capaz de producir esta neumonitis, así como también los síntomas relacionados a la misma. Además de esto, si hay presencia de anticuerpos específicos para el antígeno bajo sospecha, el cuadro clínico que presenta el paciente, el radiológico y el funcional, que va a ser característico de una neumopatía intersticial difusa. Y también, por último, serían los cambios histológicos que muestren una neumonitis por hipersensibilidad, obviamente, y que haya linfocitosis en el LVA. Ok, entonces hay criterios mayores y criterios menores.
Los criterios mayores serían los síntomas compatibles, la evidencia de exposición a anticuerpos, los datos compatibles por imagen, el lavado broncoalveolar con predominio de linfocitos, los cambios histológicos compatibles, el reto antígeno positivo y los menores serían los estertores, crepitantes subescapulares, la difusión de monóxido de carbono baja y la hipoxemia arterial en reposo o en el ejercicio. Entonces, ¿qué se quiere con esto? Está propuesto que hay, como les dije, 6 criterios mayores y 3 criterios menores. Entonces, van a precisarse 4 criterios mayores y 2 criterios menores respectivamente para la confirmación de esta enfermedad. Por su parte, ¿con qué nos vamos a encontrar en una RX o en una tomografía computarizada de alta resolución para esta neumonitis? Cuando ésta se encuentra en un estado subagudo, se va a observar la opacidad en vidrio despulido en forma difusa o en parches. Ven allí una A y una A y una B. Las que tienen solamente la A son los hallazgos que más comúnmente podemos encontrar y los que tienen la A y la B son los hallazgos que pueden ayudarnos con un diagnóstico diferencial. Siguiendo con esto, otro hallazgo que podríamos encontrarnos en la neumonitis subaguda sería la opacidad de nódulos pequeños centrolobulares, la sobreposición de los hallazgos anteriores, las áreas lobulares con disminución de la atenuación pulmonar, las áreas lobulares de atrapamiento aéreo a la respiración y los hallazgos de fibrosis. Ahora, cuando esto está en un estado más crónico, hay hallazgos de fibrosis, engrosamiento intersticial intralobular, interfaz irregular, engrosamiento septal intralobular irregular, etc. También se puede observar una sobreposición de opacidad en vidrio despulido o nódulos centrolobulares, además de la distribución en parcelas anormalidades, y no hay predominio de alguna zona de fibrosis con relativo respecto a los ángulos costofrénicos. Continuando con el otro tema de esta selección, sería la asbestosis, que como su nombre lo indica, quizás muchos lo sepan, es una neumoconiosis que se va a estar generando por las personas que inhalen el asbesto o el amianto, que es un mineral que va a estar empleado en el sector de las industrias azucareras y en las industrias de textiles también. Entonces, esta va a estar caracterizada por generar una fibrosis pulmonar difusa y bastante progresiva, ¿okay? Entre otras manifestaciones más severas también se puede manifestar el mesotelioma y, desgraciadamente, la muerte. Esta es una gran preocupación como una enfermedad ocupacional porque tiene una alta morbilidad y discapacidad a quienes lo padezcan, porque esta es una enfermedad que no tiene cura y tampoco es reversible, y su mayor tratamiento siempre va a ser la prevención. Los factores etiológicos que se toman en cuenta para esta asbestosis es que va a depender primeramente de las propiedades físicas y químicas de las partículas que van a condicionar su depósito, aclaramiento y la reactividad biológica y biopersistencia dentro del pulmón, así como también la dosis de fibra. Porque hay estudios que han demostrado que existe una alta relación entre las altas concentraciones de fibras retenidas y el desarrollo de asbestosis. Además de esto, también los factores relacionados con el huésped, que van a incluir la depuración pulmonar, el estado inmunológico y la existencia de una variabilidad individual en mecanismos antioxidantes. Y por último, otros factores extrínsecos como el hábito tabáquico. Recordemos que el tabaco es un factor de riesgo para padecer muchísimas enfermedades como las que se mencionaron en el tramo pasado de las enfermedades obstructivas, ¿ok? Tiene un gran protagonismo en este tipo de enfermedades. Porque, simplemente el humo de tabaco ha estado asociado pues a la progresión de esta enfermedad, porque simplemente esto lo que va a hacer es aumentar la retención de la fibra. Ok, ahora los factores de riesgo. Hay profesionales que tienen muchísimos más factores de riesgo o muchísimas más probabilidades de padecer estas enfermedades que otros. Entre ellos vamos a encontrar los soldadores, mecánicos, instaladores, caldereros, personal de la marina, trabajadores de astilleros, marinos mercantes,
Los albañiles son los que más tienen probabilidad de estos que he mencionado, también los inspectores de construcción, los carpinteros, techadores, plomeros, yeseros y un largo etcétera. Ahora, concentrándonos en la fisiopatología de esta enfermedad, vamos a tener en cuenta que los macrófagos alveolares van a intentar fagocitar las fibras inhaladas y van a liberar citocinas y factores de crecimiento que lo que van a hacer es estimular, la inflamación, el daño oxidativo, el depósito de colágeno y por último la fibrosis. ¿Okay? Entonces estas fibras de amianto también pueden ser directamente tóxicas para el tejido pulmonar. Es aquí donde yace lo que sería la morbilidad de esta enfermedad. Entonces, el riesgo de ella, como les mencioné, tiende a estar relacionado con la duración y la intensidad de la exposición y con el tipo, la longitud y el grosor de fibras que el paciente haya inhalado alrededor de su vida ocupacional como trabajador en alguna de estas empresas que utilicen o donde se mine amianto. Además de esto, es muy importante que aunque no lo parezca, hay estudios que han avalado que existe cierta predisposición genética común entre la asbestosis y otras enfermedades pulmonares fibrosantes. O sea, es decir, si usted tiene un familiar que ha desarrollado asbestosis, en ciertas ocasiones va a tener más probabilidad de desarrollar otras enfermedades o viceversa. En lo que a los signos y síntomas se refiere, se va a observar más que todo disnea progresiva, que va a aparecer mayormente cuando la persona está realizando cierto esfuerzo, se va a ver la debilidad y acropaquia también. Cuando vamos a la auscultación se pueden apreciar finos crepitantes basales, mientras que en la radiografía de tórax se van a mostrar algunas opacidades reticulares basilares y en algunas ocasiones también placas de asbestos calcificadas que van a estar muy pequeñas y se van a poder observar por allí. Ahora, cuando la enfermedad está avanzada, las pruebas pulmonares respiratorias van a mostrar un patrón restrictivo que es típico para todas estas personas que tengan pues esta asbestosis bastante avanzada. Y además por esto se van a reducir todos los volúmenes pulmonares y también la distensibilidad pulmonar. Para el diagnóstico de esta enfermedad, más que todo nos vamos a basar en lo que serían los antecedentes de exposición al amianto y en la radiografía o en la tomografía computarizada de alta resolución. Y en algunas ocasiones muy raras se va a requerir alguna biopsia pulmonar para confirmar nuestro diagnóstico. Ok, con respecto a los estudios de imagen de tórax, es una de las más utilizadas para identificar enfermedades relacionadas con la exposición a este mineral. Entonces sus anomalías iniciales van a ser pequeñas opacidades irregulares reticulares o reticulonodulares o más raramente en vidrio deslustrado y de predominio en base. Y las alteraciones pleurales benignas se van a detectar en el 50% de los casos de asbestosis. Además de esto, la tomografía computarizada de alta resolución, la cual va a permitir más que todo detectar ciertas lesiones intersticiales tempranas en trabajadores que quizás no van a poder ser detectadas con la radiografía normal. Entonces, lo que va a hacer es aportar más información en la identificación de las anomalías pleurales que se encuentran relacionadas a la exposición del asbesto. Entonces, lo que se puede observar aquí serían opacidades lineales intralobulillares, engrosamiento irregular de los tabiques interlobulillares, opacidades curvilíneas subpleurales, opacidades redondas o ramificadas pequeñas subpleurales, patrón empanal, bandas parenquimatosas, que más que todo van a parecer un reflejo de la fibrosis de la pleura visceral en vez de parecer una fibrosis intersticial como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy observador en este caso. También van a ser muy utilizadas las pruebas de la función respiratoria, porque van a servir para determinar el grado de deterioro y para evaluar y monitorizar lo que sería la evolución de esta enfermedad. Entonces aquí se va a poder representar indicadores precoces de afectación y bueno, esto va a ser bastante útil para los efectos preventivos de este tipo de enfermedades. Y también hay otras pruebas de laboratorio como el lavado broncoalveolar que se va a utilizar
para determinar la presencia de cuerpos de asbesto. Sin embargo, aunque no haya ninguno de ellos, no se debe descartar la enfermedad si estas otras pruebas que les acabo de mencionar han dado algunos positivos para ellos. ¿Okay? Entonces esto más que todo va a ser útil en casos de exposiciones dudosas y para descartar otras enfermedades.